con un decreto, el decreto 2649 de 1993. Sin embargo, cuando ustedes revisan ese decreto contra las normas actuales, hay muchas cosas que dicen, oiga, son como parecidas. ¿Por qué? Porque la base del decreto 2649 eran las normas internacionales de contabilidad vigentes a esa fecha. Entonces, por eso, no es que hayamos cambiado totalmente todo, no. Algunas se parecen todavía. Sin embargo, el IASB sí ha estado actualizando ciertas normas. Entonces, administración del cambio bajo NIF y NIA. ¿Qué significan todas las siglas? Pues Magister, ya el doctor lo dijo, Certified Internal Auditor, Certification Control Self-Assessment y Certificate International Auditing. Entonces la cuestión aquí es, nosotros estamos hablando de normas internacionales. Sin embargo, a veces los contadores dicen, no, es que yo no sé inglés. Y ustedes todos tienen celulares que tienen acceso a internet. Les recomiendo, hay muchos cursos gratis ahora que les va a facilitar esa actividad. Iniciamos con un mapa, el qué del aseguramiento. Y cuando nosotros hablamos de aseguramiento, iniciamos por gobierno, roles y responsabilidades. Ahorita hay muchas quejas de corrupción. ¿Dónde inicia la corrupción? Generalmente, que yo tenga conocimiento, no ha habido un contador que se haya enriquecido con la corrupción, pero con las normas actuales sí estamos expuestos a muchos riesgos si no denunciamos los casos de corrupción que tengamos conocimiento. También nosotros siempre debemos arrancar de la planeación estratégica. Si yo les pregunto a ustedes ¿qué van a hacer mañana viernes? Pues todos dicen, no, nos vamos a hacer tal cosa, nada. O sea, nosotros siempre estamos planeando. En las empresas también se hace lo mismo. Igual, acá están todos los componentes del marco conceptual de Risk Management o gestión de riesgo empresarial. Ambiente interno, identificación de eventos, evaluación de riesgo, respuesta a riesgos, actividades de control, información, comunicación y monitoreo. ¿Por qué? Porque actualmente todo está basado en riesgos. Entonces, si nosotros no nos concentramos en esa actividad de que qué es riesgo, y una definición sencilla de riesgo inherente es lo peor que puede suceder. El mapa lo pueden encontrar en la página del instituto dentro de herramientas profesionales. Igual también están los mapas de control de calidad, de auditoría y demás. De acá, cuando nosotros hablamos de gobierno, ¿qué buscamos? Lograr los objetivos. Y si nosotros logramos los objetivos, apoyamos la misión y la visión de la entidad. Sin embargo, cuando revisamos el origen del gobierno corporativo, vemos que desde 1700, cuando Adam Smith dijo problemas en la gestión de las empresas, delegación del poder sobre toma de decisiones hacia administradores distintos de los dueños. Ahí pues no lo planteó pues muy fuerte. Sin embargo, más adelante en 1936 dicen, no, espere, que es que eso no es tan fácil. Se presentan conflictos. ¿Por qué? Los directores de tales compañías, quienes siendo los administradores del dinero de otros y no del suyo propio, no puede esperarse que ellos lo administren igual. Y ustedes dicen, ¿será por eso que en la administración pública tenemos tantos líos? ¿Por qué? Porque ¿quién es la plata? Del pueblo. Entonces nosotros tenemos, de acuerdo con la Constitución, muchas herramientas, sin embargo, no las ejercemos para hacer esa debida vigilancia de la administración del dinero nuestro. Desde el punto de vista laboral, ¿de quién es la responsabilidad por el gobierno y la gestión de los objetivos, riesgos y controles en su organización? Hasta donde alcanza el cable. Digamos. Pues obviamente de la gerencia. ¿Y de quién más? De la junta directiva. Y cuando yo llegué, el primero que me encontré en la puerta fue un vigilante.
y no me dejó pasar hasta que no le dije para qué era lo que iba a hacer. Pero porque tienen las directrices ya claras, ¿no? Tienen las instrucciones que vienen desde la gerencia. Entonces cada uno conoce su rol de acuerdo a las indicaciones que le han dado por un plano, una estructura que viene desarrollada desde la directiva, desde la administración. Listo. Y los profesores tenemos libertad de cátedra. Y entonces, ¿quién nos controla a nosotros? Pero usted debe seguir un plan de estudio. Por eso, entonces la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? De todos. Entonces ahí, ¿desde quién es la responsabilidad por el gobierno y la gestión de los objetivos, riesgos, control y gobierno? De todos. ¿Sí? Si el estudiante no pone de su parte y viene solamente de paseo, pues muy seguramente no está cumpliendo con sus objetivos, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros siempre tenemos que ser conscientes que todos somos responsables. Si eso es así, entonces, ¿cuál es la función de la auditoría interna o auditoría externa o revisoría fiscal en el aseguramiento interno o externo? Toca pensar rápido, porque si no después están cansados. Si no sabes, pásale el... No, pues no tan rápido, porque si no todos están cansados. ¿No? A ver. Ya, perdón, que ya te cansado. La función es revisar que todas las áreas de la organización estén funcionando de acuerdo a su reglamento. ¿Qué más? El profesor ya está interesado. Controlar que los procesos internos y externos de la compañía se lleven de manera adecuada. ¿Qué más? Quizás verificar que esos controles que tienen diseñados funcionen. Pero algo más general, más general. Igual que la de arriba es responsabilidad de todos. Si miramos en la parte de arriba, de quién la responsabilidad por el gobierno y la gestión de los objetivos, riesgos y controles del organismo es de todos. Entonces, si todos somos responsables, ¿para qué queremos a los de abajo? La auditoría interna pues se encarga de... Cualquiera de los tres. La auditoría interna pues lleva el control de las normas que la empresa ha dado para cada función, digamos en la contabilidad, un ejemplo. Y la auditoría externa pues da una opinión sobre esa labor que se está haciendo sobre la empresa. Correcto. Realizar una evaluación independiente y dar su opinión. No más. O sea, a mí me entrega el balance firmado el representante legal y el contador. Me lo entrega certificado. Lo cual, yo como revisor fiscal, tengo que entrar a hacer una evaluación independiente. Y tengo 4 opciones, ¿cierto? Dar una opinión limpia, sin salvedades, con salvedades, negativa o abstención de opinión. No significa que porque me entregan un estado financiero certificados, yo automáticamente firmo y ya. No. Certificar el estado financiero es de la parte de arriba, del gobierno y de la administración. Mi responsabilidad como auditor, sea auditor interno o auditor externo, es realizar una evaluación independiente. ¿Y qué además? Dar mi opinión. No nada más. ¿Sí? Pero eso implica bastante trabajo. Por eso, lo principal es siempre entender toda la organización. ¿Cuál es la misión, la visión, los objetivos, las metas, los factores críticos de éxito y sobre todo los procesos? Siendo así, ¿cuál es el objetivo y utilidad de la información financiera?
recuerden, este es el párrafo OB2 del marco conceptual. La pregunta, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién la tiene? ¿Cuál es el objetivo de la utilidad de la información financiera? Párrafo OB2, el marco conceptual. Bueno, cuando estamos hablando del marco conceptual, tenemos que hacer referencia al decreto 2420, ¿sí? En donde es un decreto reglamentario en el cual nos está determinando la claridad y la aplicación de nuestra ley 1314, ¿sí? Pero más concreto, no me alargue tanto. Entonces, sintetízame la pregunta, ¿no? ¿Ah? Sintetízame. Eso, ¿cuál es el objetivo? Tomar decisiones, no juicio. Correcto. Perfecto, vean. Me dice, el objetivo de información financiera es que sea útil para tomar decisiones. Por eso le decía concreto, o sea, uno tiene que tomar decisiones así, rapidito, concreto, porque si se alarga mucho, se le pierde la oportunidad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, ahora sí, la pregunta más sencilla, ¿en qué artículo de la ley 1314 está esto? Artículo 1. Correcto, sí señor. En el artículo primero de la ley 1314 quedó expedir normas contables, comprensibles, útil para la toma de decisiones económicas. Entonces, nuestra ley quedó conforme a las normas internacionales de información financiera. Y se ha venido reglamentando con diferentes decretos, decreto 2420, el último, el decreto 2131 y decreto 2132 del 2016. Bueno, pero ¿qué cambió realmente con la norma actual? Antes, el contador de la entidad aplicaba el decreto 2649 del 93 y alguna norma que sacara cualquiera de las superintendencias financieras, pero él era autónomo, entonces simplemente cogía la norma y la aplicaba. Ahora, si una super, cualquiera quiere sacar una norma, tiene que ir al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y si el Consejo está de acuerdo, va al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo para que saquen un decreto. El contador analiza ese decreto, ¿cierto? Y dice, sí, me aplica. Entonces coge el decreto y se viene para el comité NIF y definen una política contable. O sea, ahí ya estamos incluyendo más personas de la organización que se encargan de participar en este comité y definir las políticas contables de la entidad. En algunas entidades hemos sugerido que estas políticas contables las aprueba la Junta Directiva, no está por ley. Entonces, algunas entidades las han aprobado, otras no. Y la jerarquización, las normas me dicen, mire, las políticas contables, si existe una NIF o una sección, se deben aplicar. Pero no, es que mi contabilidad no es específica, algo me falta. Entonces dice, bueno, podría tener otra opción, aplicar una NIF que le parezca, una IPSA. Si por ejemplo estamos hablando de comodatos no lo vamos a encontrar ni en una NIC ni en una NIF. ¿Por qué? Las NIF son normas internacionales de información financiera. Y cuando hablamos de información financiera, hablamos que no hay nada gratis. Y cuando miramos comodatos, es gratis. Le damos algo gratis a otro para que lo utilice. Entonces, comodatos no lo van a encontrar arriba, tienen que ir a una IPSA. Pero si ustedes van a hablar de impuestos de ICA, estampillas y eso no lo van a encontrar en ninguna NIF. Tienen que ir a una norma nacional. Pero es que su registro contable es tan especial y tan excepcional, le dicen, pues vaya al marco conceptual. ¿Y qué significa entonces las letras RMPR? A ver, señores, es latino. Marco conceptual, no.
De pronto la abreviatura normal, no, en este momento no la tengo clara. Pregunta, ¿tiene hijos? Sí. Cuando nació su hijo, ¿qué fue lo que tuvo que ir a hacer a la notaría o a la registraduría? No, más que eso, nosotros como hombres, ¿qué tenemos que hacerlo? La denuncia. Sí, pero ¿cómo se llama eso? No, la denuncia. Reconocerlo. Nosotros, la mamá nunca tiene que reconocer al hijo, nosotros sí. ¿Sí? Y contablemente, lo primero que nosotros hacemos es reconocer el registro contable. Luego lo tenemos que medir y lo medimos por medición inicial y medición posterior. Presentación y revelación. Presentación y revelación. Y esas 4 letras ustedes las encuentran también en cada una de las normas. O sea, no es que sea algo que exclusivo del marco conceptual, no. Todas las normas dicen cómo reconozco yo mis instrumentos financieros, cómo lo mido inicial y posterior, cómo lo presento y cómo lo revelo. Resulta que nosotros tenemos un entorno empresarial. Ellos hacen sus operaciones comerciales y demás, y todo se registra en un sistema contable y salen los estados financieros. ¿Hasta ahí estaría todo? No. Resulta que los avances tecnológicos están cambiando la manera en que todos hacemos las cosas, y como contadores pues tampoco somos la excepción. Incluso, por ejemplo, todos los taxistas se estaban quejando de Uber, que le estaba cambiando eso. Ahora el gobierno decidió uberizarlos, les va a poner una aplicación parecida a Uber, entonces les cambió el modelo de negocio. ¿Solamente a ellos? No. Ustedes miran, oiga, ¿cómo cambió esto? ¿Cómo cambió tal cosa? De ahí tenemos eso. Antiguamente las áreas contables eran unos departamentos grandes con hartos auxiliares, ahora ya no. ¿Por qué? Porque los auxiliares están dispersos por toda la compañía. Cada uno de los responsables son los de ingresar la información, son los que se les convirtieron ahora auxiliares contables, pero la contabilidad para ellos es transparente. De los contadores que somos buenos parametrizadores. ¿Y ahí queda nuestra función? No, porque nosotros solo lo que tenemos que hacer es analizar la información. Entonces, acá es donde nosotros entramos a jugar un papel muy importante. Análisis, espera que me está bailando aquí análisis de datos. Eso es lo que nosotros tenemos que irnos perfilando. ¿Cómo analizamos nosotros la información? ¿Para qué? Apoyar la toma de decisiones, no más. Y volvemos, ¿qué es el marco conceptual? Que sea útil para toma de decisiones. Y tenemos los estados financieros, tenemos que utilizar unas herramientas de análisis para hacer análisis contable, análisis financiero, solamente no, análisis prospectivo. ¿Por qué? Porque ya las normas me exigen, de acuerdo con la NIA 570, dígame si esta empresa va a ser empresa en marcha. ¿Cómo así? Sí, si usted considera que esta empresa al menos va a durar un año más. Bueno, yo lo he escuchado atentamente y en algunos aspectos, digamos que coincido en sus apreciaciones. Pero esto ha sido objeto de un debate eterno en términos de lo que tiene que ver a partir del marco conceptual. Lo que pasa es que siempre, a partir del espíritu, de la misma filosofía de lo que pretendía en su momento el JASB hacia la convergencia de normas internacionales de contabilidad e información financiera, querían, digamos, enfocarlo desde el punto de vista netamente bajo el modelo anglosajón. Pero, ¿qué sucede? Si uno observa, el decreto 2649 de 1993 en la parte del marco conceptual todavía está vigente. Por eso me confundió cuando tú dijiste qué significa RMPR, porque fíjense que la concepción en lo que tiene que ver con el registro, la medición, obviamente la revelación, está consignada en el mismo decreto.
el que menciono. Y eso ha hecho que precisamente en muchos espacios le es cierta, diríamos, distorsión, como una especie de confusión frente a lo que tiene que ver con la aplicación a partir del marco conceptual versus la aplicación técnica. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ser muy, yo diría, críticos, pensamiento crítico, para analizar que no simplemente es aplicar aquí un modelo, ¿sí?, sino que precisamente en muchos aspectos era converger, armonizar, llegar a un punto en el cual, de acuerdo a nuestro contexto, se ajustara y se acomodara según las prácticas que teníamos nosotros en su momento. Yo me atrevo a decir, el decreto 2649 de 1993, a pesar de que su fundamento está en los principios de contabilidad generalmente aceptados, porque así fue, de los Estados Unidos, si uno analiza y hace un comparativo, pues en gran medida, o en parte, diría yo, está consignado en lo que dice a partir de la ley 1314 como norma o marco de regulación contable de la información. Sí, es lo que hablábamos al principio, o sea, no es que el decreto 2649 lo hayamos desarrollado los colombianos, no, se tomaron de normas internacionales, por eso hay muchas cosas que todavía siguen iguales. No es un ejercicio práctico, y uno toma los principios de contabilidad generalmente aceptado, ¿sí?, y hace el civil, porque yo lo hago como estudiante, ¿sí?, y lo hacemos en paralelo con la norma estándar, y casi un 95-98% se me aplica. La estructuración es igual, ¿sí? Inclusive nosotros estamos hablando de empresa en marcha desde el año 93. Lo que pasa es que nosotros los contadores nunca le prestamos atención. Inclusive hacemos ahora convergencias un poco más osadas. Hablamos de causación y hablamos de devengo, por ejemplo. Ustedes que les gusta tanto el plagio, ¿cierto? Aquí no. Precisamente el decreto 2649 es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando cuál fue la fuente y ustedes me dicen, bueno, vamos a ir al decreto 2649 a ver cuál fue la fuente y no se encuentra, ¿sí? ¿Por qué? No se citó, así sencillo. Bueno, entonces cuando miramos acá el análisis prospectivo, ustedes dicen, oiga, ¿por qué Interbolsa sancionaron al revisor fiscal por no decir que la entidad no iba a continuar? Y uno dice, pero ¿cómo así Interbolsa? La comisionista número 1 en ese momento, el revisor fiscal ir a decir que no continuaba un año más, es bien complicado, ¿cierto? Entonces ahí es donde este análisis prospectivo es bastante difícil. Bueno, pero nosotros solamente hablamos de procesos, no, también podemos hablar de proyectos, programas, áreas, funciones, unidades de negocio. Cualquier cosa que tenga un objetivo claramente definido va a tener riesgos y por lo tanto va a tener que implementar controles. Y ahí es donde nosotros podemos hablar materia objeto de evaluación. La ley 1314 también en el artículo 5 incluyó las normas de aseguramiento de la información. ¿Por qué? Porque me dice que el objetivo de las normas consiste en hacer que la información sea creíble. Esto es, que el usuario pueda confiar en ella para la toma de decisiones. Entonces a mí, el gerente y el contador me entregan unos estados financieros certificados. Yo como revisor fiscal hago una evaluación independiente y doy mi opinión. Con base en ella, la presento a la asamblea y ellos toman decisiones. Pero ellos deben confiar en que esa información o ese dictamen está bien. Si de pronto llegan y dicen, no señor, nosotros como accionistas debemos ir a verificar los libros, los registros y demás siempre, no, pues ya, si eso es así, pues no están confiando en nuestro trabajo y ahí dejaríamos nuestra razón de ser. Entonces ahí es cómo debemos hacer nosotros nuestro trabajo de tal forma que genere confianza. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un trabajo de aseguramiento? Decreto 2132 de 2016. ¿Quién los tiene? ¿Quién lo sabe? ¿Qué es el marco conceptual de aseguramiento?
¿Quién lo tiene? ¿Sí? Yo conozco el decreto 0302. No, hasta ahí. No más tú que sí. Bueno, no me gustó casi. Bueno, el decreto 302 del 2015, básicamente pues lo que está adaptando dentro de el tercer libro que tiene que ver con las NIAs, en la parte de la NIA 100, habla del contrato de aseguramiento y ahí cita, digamos, los elementos. Es la relación entre las partes, es decir, el contador, el usuario digamos, la relación entre las partes, el objeto del contrato, el proceso de contratación y las conclusiones que se hayan efectuado. Entonces, como decíamos al principio, todo está cambiando. El profesor me dice, mire, yo conocí el decreto 0302 del 2015, sí, pero es que después de ese salió el decreto 2420, el decreto 2496 y el último es el 2132. El último, no, ya salió el borrador de decreto que para este año implementar la NIA 701 y actualizar la NIA 700. Entonces ahí es donde nosotros debemos estar siempre pendientes qué es lo que está cambiando y ya no vamos a estar con un decreto estático, no, todos los días están saliendo normas nuevas y el gobierno las está adoptando. Aquí hay que hacer una precisión. Y la precisión se desprende de lo que tiene que ver con la composición normativa de la disposición. ¿Cuál es el espíritu? Cuando se emitió el decreto único, fue precisamente dar los elementos en términos del trabajo en términos de lo que tiene que ver con la aplicación de las normas de aseguramiento en la información financiera. Aquí es donde uno evidencia, y esto se lo digo a todos los estudiantes, que por el afán, la improvisación, en algunos aspectos quedó inherente con errores. Tú hablas de la Norma Internacional de Auditoría 701. Si uno analiza el compendio de lo que se definió en la NIA 700, 701, 705 y 706, su aplicación empieza a partir de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2016. Sin embargo, eso no es coherente en términos de su implementación o aplicación en el contexto nacional. Dicen que a partir del 1 de enero del 2018, ¿sí? Entonces ahí se han presentado unos vacíos enormes en ese aspecto. Y eso yo diría que en gran medida se sustenta a partir del afán de cubrir, de corregir, eso está bien. Pero mire, uno tiene la experiencia en México, Venezuela, en términos de la implementación de normas internacionales de información contable normas internacionales de contabilidad y de información financiera. Y el caso que ellos han evidenciado y lo han puesto en conocimiento al YASB, y uno lo escucha en las juntas, cuando ellos lo discuten en Londres, uno analice, claro, ellos miran un contexto netamente en términos de la satisfacción de necesidad desde el punto de vista del inversionista. Claro, porque son normas internacionales de información financiera, o sea, para los que invierten, para los dueños del, como dice Maduro, del capitalismo. ¿Sí? Entonces, el decreto 2132 me dice una relación de tres partes: el auditor externo o revisor fiscal, la parte responsable o dueño del proceso y los usuarios de la información. ¿Quiénes son los usuarios? Los que toman decisiones. Asuntos sobre el cual se realizará el trabajo. Resulta que las NIAs me dicen, ¿usted qué va a hacer? Evaluar información financiera histórica, utilice las NIAs. Periodos intermedios, utilice los trabajos de revisión. Y va a evaluar control interno, utilice la ISAE. Pero cobre por cada uno, o sea, haga un contrato por cada uno. Nosotros como revisores fiscales tenemos que hacer todo por lo mismo. Criterios adecuados. Entonces, ahorita vamos a hacer tres ejercicios sencillos sobre criterios adecuados desde el punto de vista financiero y
la norma me dice, mire, usted no puede decir nada si no tiene una evidencia suficiente y adecuada. Y adicionalmente, todo tiene que dar informe escrito. Yo no puedo llegar a la asamblea y decir, señores, he revisado los estados financieros y presenta los valores de la situación financiera. Ya, y me voy. Me dicen, no, señor, el informe por escrito. Algunos dicen papelitos, hablan. Y adicionalmente, en la NIA 210, condiciones previas a la auditoría, me dice el marco de información financiera. Sin un marco de información financiera aceptable, la dirección no dispone de una base adecuada para la preparación de los estados financieros y el auditor carece de criterios adecuados para auditarlos. Los criterios deben estar disponibles para los usuarios de la información. Entonces me preguntaba un revisor fiscal si la entidad todavía no está aplicando las normas internacionales de información financiera, ¿yo puedo dictaminar sobre los estados financieros? Le dije no, porque tiene que revisar la NIA 210, condiciones previas para la auditoría. Y ahí es donde ya las superintendencias han devuelto estados financieros que no cumplen con las normas actuales. Y nosotros acá vemos que dentro de los criterios para la preparación del estado financiero están las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. Entonces, esta pregunta sí es sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre unas normas y las otras? ¿No? Las normas internacionales de contabilidad eran las que estaban vigentes hasta el 2001, cuando estaba el IASB. Después de que se constituyó como IASB, entonces dijeron, bueno, entonces nosotros ahora vamos a emitir, son normas internacionales de información financiera. Y con el paso del tiempo, estas NIC se han ido convirtiendo en NIF. Por ejemplo, la NIC 18 y la NIC 11 sobre ingresos se convirtieron en la NIF 15, ¿sí? Y así sucesivamente han venido sucediendo los cambios. Y también pues tenemos las IPSAS para el sector público. Pero mira, a mí me parece que es importante señalar, es importante señalar, cuando uno estudia, pues lee sobre la historia del trabajo que ha desarrollado estos órganos de regulación en materia contable a nivel internacional. Más allá de cuáles eran los fundamentos, las causas que motivaron al reconocimiento y a hacer el encargo, las NIC o IAS se fundamentan básicamente en el registro. En cambio, la NIF se sustenta hacia los reportes, es decir, hacia los estados financieros. Y eso tiene que estar fundamental. Mejor dicho, todo contador tiene que tener claro ese aspecto. Por eso es que en términos de reconocimiento, y uno mira el recorrido de las actas de discusión por parte del IASB. ¿Y por qué se convirtió ahora en IASB? Una letra, C por B. ¿A raíz de qué? Pues consideraron a través de, diría yo, de las sugerencias o recomendaciones que se emitió en su momento por parte del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, algo respecto a lo que tiene que ver con la implementación, el análisis e interpretación de las normas. Una pequeña interpelación. Cuando hablamos de las NIC, lo que decía el profesor Bernal, única y exclusivamente el registro. Si tú te devuelves al marco normativo con las iniciales que tenía del RMPR, entonces hablamos del reconocimiento como NIC, hablamos de medición entre NIF y NIC, depende del contexto donde yo esté, hablamos de la presentación bajo NIF. Aquí en Colombia es la única parte que manejamos pymes, o sea secciones, también tenemos que dar el reconocimiento de las secciones, y hablamos del reconocimiento a través de las notas de estado financiero, haciendo el paralelo a nuestra norma 2649. ¿Sí? Correcto. Entonces, sí, pero recuerden que la charla es de una hora nomás. ok. Sí, entonces no puede uno entrar en tanto detalle porque si no acá nunca salimos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de instrumentos financieros, de activos, me dice que pueden ser medidos al valor razonable con cambios en resultados,
con medidos al costo amortizado o al costo menos deterioro de valor. Entonces, bueno, para entender mucho más fácil, es mejor con ejemplos. Entonces, duro, por favor. Una entidad compra 100 acciones comunes en la compañía X, en la COX, en la Bolsa de Valores de Londres, a 20 la acción, más comisión de corretaje de 100. La entidad inicialmente debe reconocer la inversión A 1900, B 2000, C 2100. ¿La respuesta? Láncese por alguna. ¿Por qué? ¿Por qué? 100 por 20. Correcto. Como nosotros estamos leyendo acá dice bolsa de valores, automáticamente sabemos que es precios de mercado. Entonces, si son a precios de mercado, en el reconocimiento inicial lo voy a medir a 20. Supongamos que no tuvo variación para mañana. Entonces, ¿a cómo lo voy a medir mañana? A los mismos 20, porque lo estoy midiendo medición posterior a precios de mercado. Entonces, correcto, 2000. Instrumento de patrimonio cotizado en bolsa. Y se mide el valor razonable por medio de ganancia o pérdida. Por lo tanto, 100 es un gasto de comisión. Transacción de financiación. Le tienen miedo al micrófono. Pánico escénico. Duro, por favor. Vendemos un activo que cuesta 1.500.000 por 2 millones para pagarlos en 2 años sin intereses. La entidad calcula que el comprador podría obtener financiación de otras fuentes a una tasa de interés anual del 10%. Calcular cuánto es la utilidad en la venta bajo NIF. ¿Cuánto? Me dicen 500. ¿Alguien más? Por favor, con sus celulares, utilicen la calculadora. Con los celulares, utilicen la calculadora un minutico. Por favor, todos lo tienen así, ¿cómo se llama? Vertical. Ahí tenemos la calculadora panadera, ¿cierto? Y si la giran, ¿qué calculadora tenemos? Científica. Nadie escucha. La científica, ¿cierto? Entonces, pregunta: ¿cuánto es la utilidad? Me dijeron 500. ¿Quién da más? 300 por acá. Y ustedes dicen, ¿cómo así que vendemos algo para pagarlo en 2 años sin intereses? Entonces, revisemos las propagandas de los vehículos. ¿Cuál concesionario no está utilizando esta frase? Llévese el carro ya y me lo paga en 2 años sin intereses. Entonces, inicialmente, algunos dicen, no, pues 2 millones menos 1.500.000, pues da 500. Pero resulta que bajo NIF, recuerden, no hay nada gratis. Hay que reconocer el valor del dinero en el tiempo. Entonces tengo que calcular el valor presente neto. Y me dice que es el valor futuro dividido entre 1 más I a la N. Entonces me da 2 millones entre 1.1 a la 2, me da 1.652.000. Menos costo de ventas, 1.500.000, la utilidad de la venta es de 152. Entonces resulta que en el caso de los vehículos ustedes les pagaban comisiones a los vendedores sobre la utilidad en la venta. Y recuerden que la información es útil para toma de decisiones. Entonces ahora ¿cuánto le van a pagar? Sobre 152. Los otros
son 347.000 pesos que hay que calcularlos como intereses de financiación. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar, bueno, ¿cómo son los registros contables? El primer momento cuenta por cobrar 1.652.000. Un año después cuenta por cobrar los intereses y al final me van a pagar los 2 millones. Pero entonces ahí es donde me están cambiando ya la forma de contabilizar. Porque si yo lo miro desde el punto de vista tributario, pues no, porque la utilidad son los 500, pero desde el punto de vista contable son 152.000 pesos. Y el caso 3, deterioros de inventarios. Entonces acá tengo que la empresa LMN se dedica a la venta de electrodomésticos al por menor al 31 de diciembre del 2012, posee 3 tipos de inventario A, B y C y brinda la siguiente información. ¿Cuánto es el deterioro? ¿Cuánto es el deterioro en pesos? Entonces, tenemos que tener en cuenta el valor neto de realización. Entonces acá me dice que si el importe en libros es mayor que el valor neto de realización, pues debo reconocer el deterioro de valor. Entonces en el ejemplo era 3.200 y 1.000. Listo. Entonces acá nosotros tenemos para la presentación de estados financieros aserciones, afirmaciones o aseveraciones. Existencia, ocurrencia, integridad, derechos, obligaciones, evaluación o asignación, presentación y revelación. Hay veces que dicen, mire, estas normas internacionales, eso es para las grandes firmas, a nosotros como revisores fiscales independientes no nos sirven, y resulta que estas normas son guías para la realización del trabajo, y me dicen que puede ser un profesional ejerciente individual. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ¿cómo se hace muestreo? Pues voy a la 530 y ella me dice cómo se hace muestreo. ¿Cómo se hace la planeación? Pues voy a la NIA 300. Entonces ahí es donde es importante hacer énfasis de que estas normas nos sirven para realizar el trabajo. Entonces, cuando hablamos de aseguramiento, recordemos, tenemos que pensar cuáles son los objetivos del proceso de negocio, cuál es la causa raíz de los problemas, cuáles son los riesgos y efectos, y nos quedamos ahí. No, ¿qué posibles soluciones o controles pueden ser aplicados? Y el decreto 2496 y el decreto 2132 me dice que el revisor fiscal deberá expresar una opinión sobre dictamen de los estados financieros. ¿Qué debe aplicar? Las NIAs. Evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias, la ISAE. Evaluación del control interno, la ISAE. Entonces ya tengo que presentar 3 informes. Y ya no es solamente evaluación de control interno, es decir, existe y son adecuadas las medidas de control de acuerdo con el artículo 209 del Código de Comercio. No, tenemos que hacer una evaluación. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta que esta norma nos está cambiando nuestra forma de trabajar. Y debe expresar una opinión para cada uno de los temas contenidos. Por lo tanto, el tema es cuáles criterios se deben aplicar para control interno. Y resulta que criterios de control interno en Colombia solamente tienen las entidades públicas bajo la ley 87 del 93 y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, circular externa 14 y 38. ¿Qué pasó con las demás? No las han sacado. Entonces ahí, si yo soy revisor fiscal, voy a evaluar el control interno, voy a tener problemas porque no han definido esos criterios formalmente todas las empresas. Y también tenemos algunos criterios para evaluar el control, algunas excepciones para evaluar el control interno: autorización, validez, precisión, puntualidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero, ¿sabes qué debo tener en cuenta? Pues acá nos debemos centrar aquí en la toma de decisiones estratégicas y procesos. ¿Por qué? Porque esto se convierte en información sobre la toma de decisiones que se va a ver reflejado en los estados financieros.
Entonces nosotros partimos de los objetivos, tenemos que identificar, medir y priorizar el riesgo inherente por probabilidad de impacto, evaluar la efectividad de los controles, determinar el riesgo residual y comparar contra el nivel de tolerancia o apetito al riesgo, monitoreo y plan B. Entonces, para entender mucho más fácil este cuadrito, entonces tenemos allá el riesgo inherente, el riesgo residual y evaluamos la efectividad del control. Entonces, por favor, saquen una hoja. Claro, pues para hacerlo más rápido, ¿sí? Solamente me tienen que dar una respuesta, ¿sí? Y tienen 1 minuto para responderla. ¿Ya listos? No, pero no la tienen que arrancar, no me la tienen que dar, tranquila. No la arranquen, no dañen los cuadernos. ¿Listos? 1 minuto, por favor, es individual, entonces no lo comente con el compañero, simplemente lo escribe. ¿Listos? 5. Por la curiosidad, ¿otra respuesta? Rápido, rápido, ¿quién tiene otra respuesta? ¿Ah? ¿Infarto? ¿Quién más? No repita lo que dijo otro ya, porque... ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra respuesta? ¿Solo? ¿Se suicidó? Participen, rápido, rápido, rápido. ¿Otra respuesta? Pero resulta que ninguno me dijo la respuesta. Una pista: el hombre sabía que iba a morir conforme se acercaba al lugar. Conclusión: el hombre había saltado al vacío con un paracaídas que no se abrió. Este era el paquete que tenía a su lado. Entonces ustedes dicen: ah, pues claro, si va en un paracaídas, no abre, pues sabe que no hay solución, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene el tema del escepticismo profesional. En determinadas ocasiones nos acostumbramos a pensar en una sola dirección, dando por cierto la respuesta más obvia a los acertijos que se nos plantean, debido a que no somos capaces de ver más allá de lo que nuestros ojos nos enseñan. Y otra definición de escepticismo profesional es el estado mental en el cual los autores no dan nada por sentado, cuestionan continuamente lo que oyen y ven y evalúan de forma crítica la evidencia de auditoría, distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. Entonces ahí es donde ustedes dicen: ah, el auditor no come entero, tiene que cuestionar siempre si eso está bien o está mal. Pregunta 1. El análisis de un proceso de negocio reveló 40 millones de dólares anuales en pagos ilegales. Se estima que en un conjunto de controles que requieren unos gastos directos de unos 50 millones de dólares anuales efectivamente mitigan los pagos ilegales identificados. Al preparar una recomendación como esta, el especialista en control y riesgo debe reconocer que, primero, los controles no deben ser usados si el estimado de los beneficios no puede ser cuantificado. Segundo, a veces el costo directo de los controles puede no ser la única consideración en relaciones delicadas, tal como aquellas que involucran la reputación y la integridad. Tercero, el costo de los controles es la consideración primordial. Cuarto, la seguridad razonable requiere que solo los beneficios se incluyan en la determinación de la efectividad del costo. Quinto, los controles no deben nunca tener un costo mayor que sus ahorros. Yo no muestro ninguna porque... No, sí, hay una respuesta. El análisis de un proceso de negocios que reveló 40 millones de dólares anuales en pagos ilegales. Ya estamos hablando de Odebrecht, ¿no? Sí. Entonces para mí no habría ninguna. A menos de que yo sea gerente de la estructuración de negocios de oficina. Pero, precisamente, a
a veces el costo de los controles puede no ser la única consideración en relaciones delicadas, tal como aquellas que involucran la reputación, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que por ejemplo, ¿usted qué opina ahorita del Consejo de Estado cuando ve eso y dice, ah, sí, ya la reputación no es la misma, ¿cierto? Pero la pregunta de ahora es, ¿solamente tengo que tener en cuenta el escepticismo profesional o me falta algo más? La objetividad, la integridad. Pero más concreto. Más concreto. ¿Ah? ¿Qué me falta? O sea, tengo el escepticismo. ¿Qué más me hace falta para responder esta pregunta? ¿El qué? Criterio profesional, correcto. ¿Por qué? No, pero escúchame que hay una Perdón, que me estoy pensando por el no, pero es que, a ver, es que tú estás lanzando una serie de conceptos y que a veces no... Tengo una hora nada más, entonces no se puede llegar a detallar. Es que hay un auditorio y hay que especificar y darle la discusión que corresponda, porque si no esto se vuelve simplemente un monólogo. Es lo siguiente. No, por eso le damos una participación. Por eso, entonces, ojo lo que estás diciendo. A veces el costo, no. El criterio es una conducta inherente posterior a lo que tiene que ver con los principios y valores de cualquier ser humano. Ah, sí, entonces acá está. No, pero no pueden tú lo... La aplicación de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia relevantes, ¿sí? Que facilitan el desarrollo de las competencias necesarias para alcanzar juicios razonables. Entonces, por eso es importante que no solamente dudar, no, mire, yo tengo que tener un criterio profesional bien formado y como dice el profesor, o sea, no es así de que, ¿cómo sé que si eso es razonable o no es razonable? Si ese de pagos fraudulentos, entonces no, pues ahí ya tengo que tener los principios éticos claros para saber si son o no fraudulentos, ¿cierto? Entonces, pero ojo, aplicación de la formación, el conocimiento y las experiencias relevantes que facilitan el desarrollo de las competencias necesarias para alcanzar juicios razonables en el contexto de las normas de auditoría, contabilidad y ¿qué? Ah, bueno. Sí, por eso lo callé, porque digo, no, espere que ahí está, ¿sí? O sea, no es que uno le está volando, no, ahí está, ¿sí? Para la toma de decisiones informadas acerca del curso de acción adecuado en función de las circunstancias del encargo de auditoría. Entonces, ten en cuenta que las normas incluyen todo. No es nada más, ah, mire, yo aplico la norma, entonces aplico este pedacito. No, esa es la importancia de mezclar los criterios contables con las normas de auditoría, de que implican todo. Y lo que me dice el profesor, vean, la ética, aquello que nos enseñaron desde pequeños, debe servirnos para adelantar nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, acá me dice que el escepticismo profesional desempeña una parte integral del conjunto de habilidades del auditor y está estrechamente relacionado con el juicio profesional. Ambos son esenciales para desempeñar una auditoría independiente y son elementos clave que contribuyen a la calidad de la auditoría. Entonces, cuando veo la palabra calidad, me acuerdo de la ISO-1, la norma internacional de control de calidad. Y ahorita todos sabemos que la Junta Central de Contadores inició el proceso de inspección. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar qué es esa norma de calidad, recordamos que todas las empresas tienen manuales de procesos y procedimientos. ¿Qué me pide esa norma a mí como firma de auditoría? Pues que tenga manuales de procesos y procedimientos, ¿cierto? ¿Para qué? Pues cómo voy a seleccionar personal, cómo los voy a evaluar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces, la recomendación es, ¿será que yo solamente voy a pensar en una firma grande? No, de acuerdo con la definición, todos nosotros como contadores somos firmas. Entonces, inicialmente, la Junta Central de Contadores está seleccionando dentro de la muestra a empresas con objeto social contable, pero podemos caer, como dice uno, dentro de la muestra. Usted, contador, déjeme ver sus manuales de procesos y procedimientos, cómo está realizando su trabajo. Entonces, por eso es importante que en el tema de calidad, la norma internacional de control de calidad
que está evaluando la Junta Central de Contadores, le hagamos énfasis a nuestras firmas de que deben tener manuales de procesos y procedimientos. ¿Por qué? Porque ya cuando me refiero al trabajo específico de una auditoría, ya no aplicamos la ICQ 1, sino la NIA 220. Entonces ahí son dos normas que utilizo para evaluar la calidad de la auditoría. Entonces eso es súper importante que tengamos en cuenta. Todo va, como dice uno, amarrado. Y hoy día no solo basta con tener conocimiento, experiencia y creatividad, sino tener el carácter para poner en práctica con efectividad y poder llevar a otros a desarrollar todo su potencial. Entonces, por eso es que yo paso el micrófono. ¿Por qué? Porque ustedes saben, pero les da miedo a veces hablar. Entonces ahí es donde muchas veces como profesionales nos sucede lo mismo. No, sí, yo todo eso lo sé, yo tengo el conocimiento, la experiencia, etc. Pero me da miedo, ¿cierto? Y muchas veces el tema es, ¿será que nos da miedo emitir un dictamen negativo o abstenernos de opinar? Recuerden que esa es nuestra función, dar credibilidad. Y la norma me da 4 opciones, no solamente una. Entonces ahí es donde es interesante tener el carácter para poner en práctica, ¿cierto? No es suficiente saber, hay que saber aplicar lo que uno sabe. No es suficiente querer, hay que saber realizar lo que uno quiere. Y si vamos a los principios del Código de Ética, en competencia y diligencia profesional, ¿qué me pide? Mantener el conocimiento y la actitud profesionales al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para que el trabajo reciben servicios profesionales competentes basados en los últimos. ¿Cómo así? Yo lo que aprendí hace 30 años, no señor. Últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas, y actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. O sea, yo no me puedo quedar, como dicen, en lo que aprendí hace muchos años. No, todos los días tengo que estar revisando qué está cambiando, qué me debo actualizar. Para ahora el control interno, ¿puedo usar auditoría interna? Sí, me dice la NIA 610 que yo tengo diferentes líneas de defensa. Uno es la auditoría interna y aquí está la auditoría externa. Y para evaluarlo, pues tengo que tener en cuenta la objetividad, la competencia y los controles de calidad de esa auditoría interna. Y dentro del control, pues tengo que buscar el logro de objetivos estratégicos de la organización, fiabilidad e integridad de la información financiera operativa, eficacia y eficiencia de la operación y programas, protección de activos y cumplimiento de leyes, regulaciones, políticas y procedimientos y contratos. Y pregunta, estas leyes 1474 del 2011, 1738 del 2016, 1762 del 2015 ¿pueden incidir en el desempeño de la profesión contable? Entonces vemos que con estas dos primeras nos pueden quitar la tarjeta profesional. La ley 1762 decía que dice que nosotros tenemos que reportar las actividades sospechosas y demás, pero ahora el fiscal el 20 de julio radicó un proyecto en que los contadores, si no denunciamos los casos de corrupción, vamos a tener cárcel y fuera de eso tenemos que pagar con nuestros bienes. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, muestra a ver, ¿será que los que cometen los delitos tienen las mismas sanciones? Y vamos a ver, y definitivamente no. Entonces nuestra profesión tiene ahí un riesgo. Entonces acá nosotros traje una frase que dice: nuestro escepticismo y juicio profesional nos debe ayudar a evitar caer en situaciones como la plasmada en la siguiente frase, que puede servir de reflexión. Primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas y yo no hablé porque no era ni lo uno ni lo otro.
Después vinieron por los judíos y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí. Y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Y ahí es donde nosotros decimos, oiga, ¿qué tanto los contadores se están agremiando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la razón de ser de una agremiación es que en un momento dado puedan hablar por mí. Pero si todos andamos como ruedas sueltas, aquí en Colombia hay muchas agremiaciones, ¿cierto? Pero vamos a ver, y ahí empezamos a preguntar al contador, ¿usted a cuál pertenece? No, a ninguna. No, asocie a una, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en un momento dado, todas esas leyes necesitamos que alguien haga gestión y nos ayude. Entonces, nosotros tenemos unas membresías para estudiantes, es gratis. ¿Qué obtienen? Pues que todos los días les llegue información al correo y viven actualizados. ¿Por qué? Porque pues como hemos hablado, todos los días hay cambios. Y si ustedes no están actualizados, están quedando fuera de mercado. Así sencillo. Entonces vamos a mostrar un pequeño video. Creo que sí. El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia es la agremiación más representativa a nivel nacional. Contamos con 65 años de trayectoria. Somos los únicos miembros en Colombia de la IFAC y contamos con un convenio internacional con la Fundación IFRS, lo que nos permite entregar y recibir de primera mano todas las enmiendas, novedades y actualizaciones relacionadas con los estándares internacionales de información financiera, aseguramiento, control de calidad y código de ética, para transmitir y aportar este conocimiento de estos organismos internacionales a todos los contadores del país. El INSP actualmente es Learning Partner de ACA, cuyo objetivo es otorgar certificaciones internacionales en auditoría internacional y en información financiera internacional a todos los contadores. La certificación les permite entrar en un mercado laboral más competente. El INSP tiene diversas membresías de acuerdo a tus intereses profesionales. La membresía corporativa te permite vincular a todo tu grupo de contadores con el fin de recibir información diaria sobre la globalización de la profesión. Actualización aduanera, cambiaria, NIF, NIA, tributaria y contable. Puedes acceder a la biblioteca, que son capacitaciones virtuales a la hora y lugar que lo desees, guías técnicas, entre otras publicaciones para tu desarrollo profesional integral. Esta membresía te ofrece descuentos especiales para todos los formatos de capacitación que tenemos, como talleres, tertulias, conversatorios, seminarios, diplomados y capacitaciones in-house. Si eres persona natural, te puedes vincular como socio élite, que es nuestra categoría VIP, con el objetivo de estar 100% actualizado en materia de jurisprudencia, normatividad y doctrina. Podrás acceder, entre otros, a la biblioteca, revista El Contador Público, guías INSP y demás publicaciones pensadas exclusivamente para ti. Esta membresía es la más completa y te da derecho a elegir y ser elegido, y a mayores descuentos en los eventos académicos. Igualmente tenemos la membresía Plus para los profesionales recién egresados y la membresía Junior para los estudiantes de contaduría, que te ofrecen información diaria sobre la profesión. Pero te preguntarás, ¿cuáles son las razones que me motivan a vincularme al INSP? Primero, defender la profesión. Segundo, compartir contenidos técnicos y participar en grupos de opinión. Tercero, promover cambios en la legislación. Cuarto, contribuir al desarrollo profesional continuo. Quinto, tú lo decides. Te invitamos a vincularte como socio. Tan solo debes ingresar a nuestro website www.insp.org.co o contactarnos al PBX 755-1919 para formalizar tu proceso de inscripción. De igual forma, contaremos con presencia institucional en varias actividades profesionales. Te esperamos. Entonces, los estudiantes es como les gusta, gratis, ¿sí? Entonces, esperamos que se afilien a través de la página, ingresan ahí a membresía
Junior. ¿Qué perfil esperamos del contador actual? Honesto, sincero, objetivo, independiente, capaz, competente, responsable, discreto, diligente, y habrán muchas cosas más. Lo importante es hacer una autoevaluación, muestra ver yo con cuáles cumplo y cuáles debo ir mejorando. ¿Por qué? Porque como les comentábamos, la profesión nuestra es muy importante, pero también está muy sobreregulada. Entonces a veces corremos riesgos si hacemos algo mal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que a veces saber decir no. ¿Sí? Y recuerden que nosotros nos podemos abstener de opinar, pero no es ¿por qué les abstienes de opinar? Porque sí, no. Siempre tiene que ser con argumentos. Entonces pregunta, ¿qué clase de profesional desea ser? Preguntas, comentarios, inquietudes. Buenas noches. Mi pregunta, bueno, cuando te referías acerca de la regulación tributaria para los contadores públicos en cuanto a los reportes de operaciones sospechosas, pues ahí creo que sí, en la 1762 del 2015, creo, o bueno, si me equivoco me corriges, ¿estás hablando de la UIA? Sí. Ahí va mi pregunta. ¿Hasta qué punto llega un contador cuando empieza a manejar todo este tema de UIA de la mano con vigía en las empresas? Entonces, en la primera slide preguntábamos de quién es la responsabilidad por la gestión de los objetivos, riesgos y controles de la organización. Entonces veíamos que era de todos, de toda la administración. Si nosotros miramos, las compañías tienen unas personas responsables de reportar las operaciones sospechosas. Entonces resulta que dentro de mi evaluación encontré que vendimos, por ejemplo, algo sencillo en los concesionarios, un vehículo y me lo pagaron en efectivo. Y cuando yo evalúo la información y digo, muestra a ver, la administración reportó este pago en efectivo, me dicen no lo reportamos. Entonces ahí es donde yo tengo que entrar a reportarlo. Tengo que hacer la investigación de si esos recursos son ilícitos. No, yo solamente reporto. La UIAF es la encargada de hacer la investigación, pero mi responsabilidad como contador es, si no lo reportó la administración, lo debo hacer yo. ¿Sí? Esa es básicamente la cuestión. Tranquila. En cuanto a vigía, cuando tú ingresas a la plataforma, cuando tú vas a reportarlo, te aparece como un ítem de NIF y te deja descargar unos formatos, pero esos formatos quisiera hacer la pregunta, no sé qué tan acorde van a la normatividad que está ahora actualmente, porque hay muchos digamos conceptos que están pues ya obsoletos. Entonces no sé, digamos, al momento de hacer esos reportes, como cuáles sería, o si tú me puedes guiar, cuál sería como la base o el marco por donde me puedo guiar para poder realizar eso. Bueno, entonces hemos visto que todas las normas se han venido actualizando, ¿cierto? Si yo bajo un formato de una entidad pública y ese formato está desactualizado, hay una cosa en la Constitución que llama derecho de petición. Yo solamente llego, presento el derecho y digo, este formato está desactualizado, favor, actualizarlo. ¿Por qué? Porque hay veces que las entidades se quedan ahí, diseñamos ese formato y hay que darlo. No, si las condiciones cambiaron, tenemos que solicitar que lo cambien, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tenemos? Entonces ellos tienen hasta 15 días para solucionar el problema.
Pero si nosotros seguimos conviviendo con el problema, muy seguramente después son tan curiosos que después nos van a poner problemas nosotros porque lo reportamos en un formato desactualizado. ¿Sí? Así son las normas. Entonces, si nosotros vamos a tener que reportar y vemos que esa información no está actualizada, no está de acuerdo con el último decreto que está vigente, entonces nosotros mismos hacemos un derecho a petición solicitando que lo actualicen. Y ahí sí, entonces nosotros reportamos bien. O sea, nos cubrimos, como dicen, en salud. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces, muchas gracias por su asistencia y que pasen feliz noche.